Muchos saludos a esta época de Inversión Mental. Mi nombre es Ángel Tosado y en esta ocasión tenemos un tema sumamente interesante con una persona que es experto en la banca comercial. Un tema que está muy de boga en estos tiempos, pero que en realidad no, como que no hay mucha información en nuestro mundo hispano. Pero para eso hoy traemos de invitado especial al señor José Cintrón. José, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme, Ángel. Este tema del crédito comercial es algo que se oye mucho, pero muchos no entienden porque lo comparan con el crédito personal. Por esa razón, pues te traemos acá. Porque lo que queremos saber es, desde la óptica del banco, cómo se ve. Cuando una persona va a solicitar este tipo de servicio a la banca comercial, cómo el banco ve a este cliente, qué es lo que ve en él, qué es lo que ve en la empresa, qué es lo que va a pedir, cuáles son los requisitos. Los requisitos son muchos cuantitativos o cualitativos, cómo es que se desarrolla la dinámica de la aprobación. Eso básicamente es el tema que queremos traer en este episodio, de este podcast. Pero primero, yo quiero que la gente sepa quién es José Cintrón. Pues mira, yo soy de Puerto Rico. He estado en la industria bancaria desde el 98, 97, 98. Comencé allá con un banco que se llama Oriental, vendiendo cuentas de retiro individual en una sucursal en Ponce. Entonces, por ahí seguí. En el 2000 comencé con Banco Santander, trabajando. Siempre me incliné mucho, a la vez que estaba en Oriental, me incliné mucho hacia la parte de negocios. Ok. La parte de negocios. En aquel momento, Oriental era un banco que realmente se enfocaba más a las inversiones, a la cuenta de retiro individual, aunque estaba incursionando, pero era bien limitado en la parte de negocio lo que se hacía. Y siempre me gustó mucho y empecé a generar muchas cuentas comerciales y en aquel momento, pues, un director de zona de Santander, pues, me llamó y me dicen, oye, vente para acá con nosotros. Pues apliqué, me fui para allá y allí estuve hasta el 2017, hijo de María. Hijo de María hasta que, pues, obviamente, cuando entró María, pues, ya yo estaba trabajando en el área como subdirector del área de pequeñas empresas allá para Banco Santander y pues manejaba un área donde tenía varias personas asignadas a mí, un área de poscierre comercial. Estaba viendo muchas áreas, muchas cosas allí, pues obviamente todas el área comercial. Luego en el 2018 empiezo en la banca de nuevo acá y desde entonces llevo ubicado el charco. Exacto, y estoy ubicado acá en el área de Orlando. Comencé trabajando con un banco, ahora llevo 3 años trabajando en otro banco y todo el tiempo en el área comercial, todo el tiempo trabajando con comerciantes, y pasé por todas las etapas de ser gerente de sucursal, oficial de relaciones de negocio, manejando zonas con sucursales, soy subdirector de zona de sucursal en Santander y manejando toda la infraestructura comercial en Santander, y acá también llevo haciendo lo mismo, trabajando relaciones comerciales acá. ¿Y esa cultura bancaria de Puerto Rico se parece a la de Estados Unidos? Pues mira, yo te diría que la única diferencia real, porque todos somos bancas bajo el FDIC, okay, y los parámetros son iguales, las reglas son iguales. Las únicas diferencias que yo he visto estriban en dos cosas. Una, que obviamente acá los bancos, donde los bancos populares era un banco grandísimo para los puertorriqueños, pues realmente es un banco pequeñito. Comparado con lo que está en Estados Unidos. Entonces, el FDIC, que es el regulador de la banca, pues las auditorías en la parte comercial llegan más de cerca, y allá en Puerto Rico, como los reguladores llegan de otra manera, pues hay un poquito más de flexibilidad para el tema de los financiamientos comerciales. Hay un poquito, aunque es estricto también, hay un poquito más de libertad porque el regulador no está pidiendo tan de lleno. Okay. Acá no, acá donde lo que se ve, hay unas cosas que se llaman excepciones en los financiamientos comerciales, que no les gustan. Una excepción es cuando tienes una serie de regulaciones de cómo hacer préstamos comerciales, de cómo hacer líneas, y tú, como oficial de crédito o como oficial de relación, haces una excepción a tus reglas establecidas. Okay. Y allá yo diría que se podían documentar mejor porque no llegaban tantos reguladores y había más excepciones. Acá en la banca no, acá es cero excepción. Cero. Cero excepción.
No hay O sea, break. si el parámetro dice esto, muy poco, salvo tú que tú ya lleves una empresa de... Y yo no he llegado a ese trama todavía, pero imagino que serán empresas de 40, 50 millones en ingresos, donde realmente se verán excepciones. Son muy pocas acá lo que se hace, especialmente con lo que tú y yo trabajamos, que son empresarios pequeños. Uh-huh. Es muy poco lo que se hace. Esa es la primera diferencia. Esa es la primera diferencia allá versus acá. Así que si un empresario que no esté viendo piensa que allá es difícil, acá es más difícil todavía. Okay. Acá es más difícil para crédito comercial. Porque son en ese sentido. Entonces, lo otro es que el trato. Allá, pues tú tienes la persona, la cercanía con tu gerente o con tu oficial y te va a visitar y tú lo conoces desde hace mucho tiempo. Acá no. Acá las cosas son más remotas, los bancos están acostumbrados a que más frío, a trabajarte por citas y entonces todo es llámate al área de apoyo para que te atiendan. Entonces, la dinámica es bien, es más frío. Entonces, allá como que los banqueros, según mi experiencia, están acostumbrados más a darte un trato más de cliente VIP, que acá no sé, acá honestamente no se da, según mi visión. Esa es mi visión bien personal. Entonces, ¿qué se considera un negocio pequeño? Un negocio pequeño, según el IRS, es cualquier negocio que genere menos de 50 millones. Así que todavía eso es un negocio pequeño. Pero básicamente, yo te diría que para temas de lo que tú y yo vemos a diariamente, un negocio pequeño puede ser cualquier negocio entre de 20 millones hacia abajo. Eso puede ser negocio pequeño. Y digo el negocio pequeño porque cuando entremos en los temas de negocio, vamos a ver exactamente el por qué conlleva ser un negocio pequeño. Que es posiblemente cuando tú solicitas ese primer préstamo comercial, te cogen tu garantía personal también para respaldarlo. Ok, a eso vamos a ir ahora. Sí. Porque entonces, cuando alguien abre una empresa pequeña, vamos a hablar de una empresa pequeña, de momento se ve que quiere comprar un inventario, que quiere crecer en su empresa, lleva un tiempo ya trabajando y se da cuenta que el dinero que necesita es mayor y no lo tiene quizá en líquido. Claro. Y entonces quiere crédito comercial para su empresa, pero nunca se había preocupado por solicitarlo y en algunas ocasiones ni siquiera saben lo que es. Entonces, de momento quieren crédito comercial de ayer para hoy, pensando que eso es como yo solicitar una tarjeta de crédito y yo la solicito por internet y qué sé yo, en un día, 24 horas me dicen que sí o sí o no. Entonces, en ese sentido, ¿qué realmente es el crédito comercial? A diferencia del crédito personal que tenemos todos. Pues mira, el crédito comercial básicamente es la capacidad que tiene la empresa para coger prestado y repagar sus deudas de manera fácil. Es básicamente acá se llama credit worthiness de la empresa, pero básicamente es la capacidad que tiene su empresa para tomar prestado y repagarlo. Eso básicamente es lo que es el crédito comercial y lo utilizan los bancos para medir, los suplidores y otras instituciones financieras para medir el riesgo. Acuérdate que el banco siempre lo que mide, y es una parada fuerte, pero que mide, cuando tú hablas de un departamento de crédito aquí, en un banco, no lo llaman credit department o credit area, le llaman risk area. Risk. Porque ellos miden, el banco lo que presta, lo que hace es prestar. Ese es el negocio principal de todos los bancos. Okay, banco, mientras más grande es el banco, su negocio, su core business para lo que es la banca tradicional es el prestar. Ese es el mayor negocio porque es donde están los intereses. Okay. Entonces, si tú lo que vives es prestar, tu mayor riesgo es que ese préstamo no se te pague y no se te pague con los intereses. Ahí está la ganancia. Exacto, ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Así que, primero que nada, es una falacia y aquí, pues, mucha gente a lo mejor no le gusta lo que voy a decir, pero muchas veces cuando ese banco le deniega, no es por el banco, porque el banco quiere prestarle, es por usted. Algo hay malo ahí, lo ven con mucho riesgo para poder prestarlo. Y de ahí es que, prestarle a usted, y de ahí es que vienen las denegaciones, porque miden el riesgo de que ese préstamo no se pague. Y obviamente, cuando estás trabajando con una industria pequeña, con un pequeño comerciante, donde tu capital posiblemente es, qué sé yo, no más de $400,000, $500,000, pues el riesgo de que de default o de falla en ese préstamo es bien amplio.
Entonces, eso es lo que mira el banco. ¿Cuán riesgo hay de que tú no puedas pagar ese préstamo? Y a la manera que haya más riesgo, te van a pedir o más información o más data financiera. Bueno, la data financiera más o menos, aunque depende de la cantidad, pero más o menos es la misma. Pero te van a hacerte mucho más preguntas y tú tienes que estar dispuesto a, como empresario, a cuando tú ibas a cuando, por ejemplo, tú fuiste a solicitar tu hipoteca, que te solicitaron, dame la W2 o las planillas y dame los estados bancarios tuyos. Acá no es así. Acá te van a preguntar por todo. Te van a preguntar de cómo conseguir, o sea, tienes que estar dispuesto a abrirte con tu banquero, porque si tu negocio tiene mucho riesgo según el banco, lo que tú le digas y tú le comuniques a ese banquero lo pones en una mejor posición para poder defender esa transacción. Porque en las transacciones comerciales hay muchas cosas que se pueden defender. O sea, que el banquero es como tu abogado con el banco. Sí, obviamente banqueros banqueros son muchos, ¿verdad? Sí. Pero en banqueros comerciales, claro. Como se dedican a crédito comercial, es otra cosa. Ya es diferente. Ya es diferente. Entonces, en la manera que tú puedas comunicar cosas a tu banquero que él te muestre en una transacción. Estamos hablando de una transacción, a lo mejor un préstamo, una línea de crédito. No estamos hablando de tarjeta de crédito. Esa es otra cosa, aunque es de un producto de crédito comercial diferente. Que tú eres, que hay sí riesgos en tu industria o en algo, porque hay muchos integrantes ahí. En la manera que tú le puedes ilustrar, sí, mira, esto se ve, pero hay esto, y esto, que son mitigantes, lo puedes utilizar como argumento para defenderte la solicitud. Entonces, por ejemplo, yo soy un comerciante que lleva 20 años en su negocio. Llevo 20 años y para mi entender he sido exitoso en la vida. Pero de momento voy al banco porque ahora resulta que quiero que mi comercio escale a otro nivel y le digo al banco, yo necesito $40,000 para hacer estas mejoras o comprar este inventario o hacer estos nuevos productos en mi empresa. Y mi empresa, mira, aquí está. Mire, llevo 20 años, yo facturo tanto y todo el mundo me conoce en el barrio, todo el mundo sabe quién yo soy. Así que yo entiendo que yo no debo tener problemas para tener un préstamo o una línea de crédito. Esa persona, ese ejemplo que te acabo de dar, ¿tiene crédito comercial? Mira, en los pequeños empresarios, siempre cuando estás empezando, aunque lleves 20 años, tú todavía puedes ser un pequeño empresario. Okay. Eso, la longevidad no tiene que ver nada con eso. Okay. Pero obviamente entra en un factor determinante la experiencia que tú tengas en la industria que estás trabajando. O sea, eso es un plus para ti. Pero, de nuevo, si llevas 20 años en tu industria, tú, por ejemplo, vamos a poner un número, porque obviamente somos banqueros y trabajamos con números. Vamos a decir que tu negocio está vendiendo $500,000 al año, okay, o $800,000 al año. Ok. Pero a la misma vez, nunca has cogido crédito para tu empresa y tú, en tu crédito personal, estás en pañales todavía, pues eso va a ser bien difícil. ¿Por qué? Porque sencillamente llevas 20 años en tu industria, pero nunca has cogido crédito comercial, nunca has creado un histórico de crédito. ¿Y cómo se crea histórico de crédito? Cogiendo, por ejemplo, crédito con los suplidores, tomando tarjetas de crédito pequeñas, cogiendo cosas a nombre de la empresa que te crean el crédito suave, soft credit a través de la empresa, pagando tarjetas y teniendo una diversidad de cosas pequeñas que aunque no sean cosas relevantes como a lo mejor préstamos a largo plazo, pero son a lo mejor tarjetitas aquí a nombre de la empresa, pues te va creando un crédito. Si nunca hiciste eso y tampoco hiciste uno personal, se te va a hacer bien difícil, porque esta empresa, aunque lleve 20 años, está en pañales. No hay muy poco crédito comercial. Y entonces cuando el banco, que una empresa de $800,000, créeme que te va a coger la garantía personal como garantizador en caso de que esa empresa no cumpla. En algún momento no cumpla. Va a tu crédito y ve que o no tienes crédito, o tu crédito está, como dicen en Puerto Rico, explotado, pues se te va a ver bien difícil porque se lo va a poner complicado para el banco porque
le estás trayendo un escenario donde la empresa muy buena, tiene lleva una larga, o sea, trayectoria. Por eso no tiene mucho crédito establecido. Y cuando vamos acá, el crédito de él tampoco está muy establecido o tiene muy poco. Entonces, ¿dónde el banco tiene para apoyarse? Sí, tiene para apoyarse en ciertos sitios. ¿Ok? Y ahí entran otras razones que no hemos hablado aquí todavía, pero básicamente cuando estás viendo el crédito de una empresa en un banco grande, todo esto, el banco presta basado en algo que se llama el flujo de efectivo, el flujo de caja, el cash flow. Pues el cash flow al final es lo que define si tú puedes pagar las deudas del negocio más las deudas nuevas. Y eso se va a apalancar. Pero sí, hay cash flow, de nuevo. Por esto es que el crédito comercial es un mundo. Hay cash flow, de nuevo. Pero entonces esto no se da, que es el crédito personal. El crédito de la empresa tampoco está. Pues el banco lo pone complicado. No quiere decir que te lo vaya a denegar. Depende de cómo esté el crédito personal. Pero entonces, de cogerte un crédito, un interés bueno, entonces te lo suben. Ok. Te lo suben ya porque, de nuevo, riesgo. Entonces, yo muchas veces comento a clientes que uno tiene que crear como una marca, como uno crea una marca personal, una marca para nuestra empresa. Por ejemplo, muchas veces uno solicita, yo tengo un cliente que solicitó una cuenta, ni siquiera es un banco, es una cuenta de una compañía que se dedica a hacer los cobros recurrentes a los clientes. No voy a decir el nombre. Ok, sí. Entonces solicito ahí. Y resulta que esa compañía abre la cuenta, no tiene que pagar un fee, simplemente el fee es por transacción. Y de momento le mandan a la semana un email que le van a cerrar la cuenta. Porque chequearon en su website que no correspondía el website con la información que le había dado. Claro. Entonces, a nosotros nos verifican todo. Si no existe si el banco no conoce nuestra empresa, si la busca, yo puedo estar sentado frente a ti, tú eres mi banquero, pero tú buscas mi empresa en el website, buscas en las datas que tienen los bancos y no me encuentras para efectos de ustedes, básicamente, aunque yo le tenga los papeles, básicamente yo no existo. Claro, peor aún. No es que no tan solo no existe, es que no va en congruencia. Tú le mentiste al banco posiblemente, así es como lo ve el banco. Y el banco es una entidad bien conservadora, mide muchos tipos de riesgos diferentes. Y eso es otro tema para otra. Pero uno de los temas que mide y son riesgos del banco, los riesgos corporativos, riesgo reputacional. Y ese riesgo reputacional va por encima de muchas otras cosas. Explícame eso. Ese riesgo reputacional es que, obviamente, vamos a coger un banco como Bank of America, un banco de renombre, o que quiera que tú quieras, de estos grandes que hay. Imagínate que salga a la luz pública que le abrimos una cuenta a unas personas que están en tráfico de niños, una entidad que se hizo pasar. Nosotros tenemos la primera línea de defensa en lo que se llama el Know Your Customer, KYC en los bancos. Somos los banqueros, nosotros los que abrimos las cuentas. Porque yo también abro cuentas de negocio. Lo que abrimos las cuentas es la primera, y nosotros tenemos que hacer de due diligence. Pero segundo, hay otra línea de defensa que está el área de KYC. Ellos tienen que hacer eso, pero primero que nada, nosotros un double check. Tiene que haber una doble, o sea, hay una doble confirmación de lo que se ve. Y a medida que tú seas más grande, el KYC es más fuerte. En el banco que yo trabajo, que a lo mejor vamos a entrar de nuevo al final con eso, industrias de middle market, que son industrias que ya generan más de 40, 50 millones, se abre la cuenta después que el KYC, el Know Your Customer, se ha ratificado. ¿Por qué? Porque imagínate, una cuenta de 50 millones que abramos, esas cuentas son públicas, muchas veces son tradeadas públicamente, que todo el mundo las conoce, y que después encuentren que estaban en unas transacciones fraudulentas o cuestionables, pues es fatal para el banco. Mira, resulta, por la información que tú me estás dando, que es bien importante, y estamos hablando de la reputación. Sí.
es bien importante que de igual manera yo tengo mi reputación como ser humano, como profesional, ¿verdad? Pues mi empresa también demuestra lo mismo. O sea, me dijiste, el crédito personal va de la mano con el crédito comercial. Si este no está bien, este no va a estar bien. Si yo no estoy bien, mi empresa no va a estar bien. Y si mi empresa no está bien, perfecto, todos los bancos, nada va a funcionar. Toda la información tiene que coincidir. Porque a la hora de las verificaciones que tú bien me estás explicando, que hacen los bancos, porque los bancos, y esto sabrás tú, tienen sus fuentes obviamente para verificar nuestra información como comerciante de todo, desde que empezamos hasta de su génesis hasta hoy. Así que es importante nosotros crear una buena reputación como profesionales, como empresas y como seres humanos para que entonces a la hora de nosotros pedir, pues entonces ellos puedan validar todo lo que nosotros estamos diciendo. En esa línea, te tengo que preguntar algo, y es que esta empresa que no se ha preocupado por crear este crédito comercial y no se ha preocupado en crear nada, quiere pedir mucho dinero de cantazo. De momento quiere pedir, y no hablemos de tanto dinero, $20,000, porque de momento soy un proyecto ayer y necesitas $20,000 para la semana que viene. Nunca se dio la tarea de crear un crédito comercial y de momento ahora los quiere. ¿Qué va a pasar ahí? $20,000, ok. 20,000. Sí. $20,000 es una cantidad pequeña en crédito comercial. Okay. Cantidades pequeñas lo ven como si fuera crédito masivo. Entra por los parámetros electrónicos del banco donde no hay un oficial de crédito viéndolo posiblemente, y lo que hacen es un sistema de aprobación, una matriz de aprobación donde hay muchos criterios, y ahí yo diré que el 70% se van a apoyar en el crédito del empresario, aprobar la empresa. El 70%. El 70%. Y ahí entran cosas tan triviales como sobregiros. Si hay sobregiros, sea la cuenta de la empresa, inclusive la cuenta personal, es una razón para préstamos pequeños como ese de negarse. ¿Por qué? Digo no sobregiro, porque sobregiro puede tenerlo todo el mundo en un momento de en una época. Todo el mundo en algún momento de tener una chequera puede tener un sobregiro. Pero lo que estamos viendo es un patrón de sobregiro. Okay. Un patrón de conducta. Un patrón, o sea, este mes tuvo 2, este mes tuvo 3. O sea, ya esos patrones, ya entra un aspecto de crédito comercial que entra el management. Okay. Ya hay problemas administrativos. Y olvídate del cash flow. Olvídate en un préstamo de $20,000 donde el que está aprobando es el parámetro electrónico del banco. Cuando vea eso, ya ese input está puesto y es un decline automático. Ok, explícame eso. ¿Qué es un parámetro electrónico del banco? Los parámetros electrónicos son que todos los bancos usualmente ya tienen una matriz de riesgo. Okay. Una matriz de riesgo para el crédito comercial, donde no tan solo entra el crédito comercial que te genera Dun & Bradstreet por tu empresa, Experian o Equifax for Business. No solo puede entrar eso, pero también entra otras cosas como los registros jurídicos. Si tú tienes un historial como persona de casos, y no vamos a hablar de casos personales, casos legales. Eso también entra ahí. Eso es un parámetro que se le impone al banco, se le ponemos para aprobación. Entra obviamente el historial de crédito de la persona, obviamente, los balances que mantienes posiblemente en ese banco o donde los mantengas y si la empresa está nueva, como que se registra o no. El mix del crédito, es decir, la combinación que puedas tener tu empresa, o mejor aún, tú en carácter personal, porque no es lo mismo tener una tarjeta de $2,000 de crédito, un carro y estar rentado, que tener 3 tarjetas, 2 carros financiados y un carro financiado y uno que ya pagaste, y una hipoteca, o una hipoteca que refinanciaste hace 3, 4 años atrás. ¿Ves? Entonces, hay casos y hay casos. Entonces, eso también, ese mix de crédito entra en ese parámetro. Cada banco trabaja independiente porque todo va a depender de un término que nosotros utilizamos mucho en la banca y es lo que se llama el apetito de crédito.
El apetito de crédito. Sí, así es como lo dice cuando. Seguimos aquí aprendiendo términos El bancarios. apetito, y basado en el apetito de crédito que tenga, basado en la estrategia. El apetito de crédito lo que dice es como tú tienes ganas de comer, bueno, yo con bistec hoy. Ajá. Pues allá el apetito de crédito es que yo deseo como banco. Aquí, ¿a qué entidades yo quiero entrar? ¿Qué me gusta más? Hay bancos que les gustan más los doctores. Ok, entonces ahí los parámetros de crédito son más flexibles, mi matriz es más flexible con ellos por su línea de negocio, porque ya pues, la industria tiene menos índice de default o de falla. Y hay otras industrias que dicen, no, mira, yo cero contratistas, no voy a abrir con contratistas porque tienen así como empiezan, se caen. O sea, también va a depender del mercado, quizás. En la industria y del mercado, obviamente. Sí, sí. O sea, las bienes raíces están, pues entonces ahí tenemos conflicto con sí, el exacto. banco. O los dos bancos yo he trabajado ahora mismo, lo que son los flipping houses, esos negocios los bancos no lo están. Los dos bancos que he trabajado no lo hacen, pero hay otros bancos que se dedican a eso. Su estrategia es diferente para ellos, pero el trato es diferente. Pero estos dos bancos que yo he trabajado, sencillamente son una línea de negocio que ya no le atrae. Ese tema ya no le atrae. Yo muchas veces le digo a los clientes, mira, los bancos tienen su forma de comunicación entre ellos. Entonces pongo un ejemplo siempre básico. Si vas a Banco A y le estás diciendo que te ganas $60,000 al año y estás pidiendo una tarjeta de crédito de 30,000 y te dijeron que no. Y fuiste ese mismo día al Banco B y bueno, yo dije 60,000 al año, pues voy a decir ahora 100,000 porque como 100,000 voy a la segura. Y voy a Banco B y le digo, yo me gano 100,000 y quiero una tarjeta de $30,000 o un préstamo de $30,000. Y viene acá y el banquero le dice, se lo deniega. Pero Dios mío, ¿pero qué pasó? Dije muy poquito. ¿O es que los bancos se comunican entre sí? Claro. Si es una persona, estamos hablando de una persona, o estamos hablando de una empresa pequeña que como quiera van a coger la persona, como quiera te van a coger la persona, porque la empresa no tiene historial de crédito o tiene muy poco. O sea, quien va a donde se va a apalancar esa decisión va a ser en la persona siempre. Siempre en una empresa pequeña. Entonces, salvo que tú lleves mucho historial, la empresa lleva mucho historial dentro de ese banco, que ya las cosas podrían cambiar. Pero bajo esas condiciones, pues mira, cuando tú haces esta solicitud, la primera solicitud, ¿qué pasa? Se marca la indagación. Y esa indagación te puede pesar mucho o te puede pesar poco, de acuerdo a tu historial de crédito. Si tienes una persona que tiene una tarjeta y ese es tu único, o dos tarjetas, ese es tu único historial que tú tienes, mira, una indagación te va a hacer mucho, te va a fluctuar mucho esa puntuación. Entonces ese parámetro del banco está bien sensitivo. Ahora, si tú tienes un historial bien mezclado, hipotecas con préstamos que has saldado, tarjetas de crédito, pues ya una indagación no es muy significativa y tú puedes ir y, mira, solicitas esta y después solicitas otra. Y además, tú puedes ir y solicitar esta, tienes otra, ok, voy a dejar esta que primero porque está mejor. O sea, tienes esa libertad. Entonces, esa indagación, ¿sabes? En parámetros como eso, a los bancos no se comunican, pero el cliente está retratado ahí, sale retratado. En este podcast nosotros mezclamos, se llama inversión mental porque mezclamos temas, ¿verdad? De que son salud mental y economía, básicamente, porque sí, mi background es en salud mental. Claro. Y entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de pensamiento, el ser humano no tiene la capacidad de olvidar, a menos que tenga una enfermedad, ¿verdad? Una condición, como puede ser el Alzheimer. Pero si tú, por ejemplo, mañana no puedes decir, de mañana en adelante se me va a olvidar el español. No lo puedes lograr. Ya lo aprendiste, eso es como una cicatriz en tu cerebro y eso se queda ahí marcado. Claro. Cada pensamiento, cada idea que yo tengo, que nosotros tenemos, va a estar registrada. ¿Ok? De tal manera que inclusive las personas que tienen esta condición Alzheimer pierden la memoria temprana, pero se acuerdan de cosas que tenían cuando tenían 10 años, 12 años. De igual manera yo les digo a muchos clientes, de igual manera los bancos siempre se van a acordar de ti. Si tú hiciste algo no muy bueno en un banco, no digo no muy bueno, dejaste de pagar una tarjeta cuando tenías 20 años en este banco y pasó el tiempo y te hiciste un profesional y ahora tienes un negocio y cuando tienes 20 años ni te acuerdas lo que hiciste y de momento vas a ir a pedir prestado a este banco
al cual tú le quedaste mal cuando tenías 20 años y ya tienes 43, ¿el banco se va a acordar de eso? Mira, acá hay unas cosas bien básicas en crédito comercial que son las C de crédito. Okay. Y una se llama el carácter de la persona. Y eso, aunque antes era mucho más, aunque antes no es que sea más importante, sino que esa parte daba mucho más peso porque, oye, vamos a decirlo como es. Antes las personas tenían palabras, ahora ya no es tanto así. Okay. Entonces, y de la de Barclays del 2009 de hipotecaria, el carácter tuvo mucho que ver. Porque tú sabes que la de banca hipotecaria había muchas personas que la hipoteca se les fue invertida. Entonces la casa valía menos de lo que debía. Valía menos de lo que debía, diga casi. Entonces, ¿qué pasaba? En la banca nosotros empezamos a tener todas estas personas que a pesar de que tenían dinero, no, es que me vale menos, la voy a entregar al banco. Eso es carácter. Tú teniendo un contrato contractual con ese banco, optaste por no quedar bien. Okay. Entonces, a eso entra muchísimo el carácter. El carácter se ve en una situaciones como esa, donde, por ejemplo, tú dices, yo radiqué quiebra hace 10 años atrás. En esto no voy a poner que no radiqué quiebra. Y si radicaste, pues sale. Hacemos un análisis en un sistema donde se ve quiebras de hace 20 años atrás. Uh-huh. Espérate. Y si tiene una quiebra y puso que no, issues de carácter, ya me mintió. Si me empezó de esa manera, ya no voy a probar. Y eso pesa más que cualquier otra cosa. Más que el flujo de dinero. En los días como estamos. En los días donde estamos. Así que cuando yo estaba hablando de nuevo al principio, dígale todo a su banquero. Dígale todo y explíquele bien lo que pasó. Ahí el banquero tiene que saber eso también. Para poder saber cómo lo va a poder ayudar y saber estar preparado. Entonces, como te decía, como un abogado, si no le das toda la información y de momento va a tribunal y le salen con algo que él ni tenía idea, no tiene forma de cómo defenderte. Sí, exactamente. De nuevo, lo que hablábamos, la parte de carácter es sumamente, antes importaba más porque estribaba muchas veces las decisiones de crédito, era basado muchas veces en carácter. Ahora no son necesariamente basados en carácter, pero un mal carácter te perjudica. Pues fíjate, mira lo que yo estoy viendo. Estamos hablando de crédito comercial. Sin embargo, me está hablando las palabras carácter, riesgo, reputación. O sea, que básicamente los bancos, por lo que me estás comentando, según la historia de la banca, sí, ha adoptado un sistema de psicoanálisis básicamente al cliente para prestarle. Me estás diciendo que muchas veces puede tener un buen flujo de caja, pero si mintió, ya con eso es suficiente para denegarle la transacción, el préstamo que quiere. Así que, entonces, eso me trae a la pregunta siguiente. En realidad, ¿hace una diferencia que una empresa tenga crédito comercial creado, bien estable, con buena reputación, lejos de los riesgos y que tenga un buen carácter empresarial? Claro que sí, hace diferencia. Si una empresa llega a tener eso, es porque su empresario ya lo tenía. Porque no hay manera de que esa empresa llegue a ese nivel si el empresario no estaba bien originalmente. Si después se desvió otra cosa, es otra cosa, ya es otros 20 pesos. Y entonces se ven pero ya es bien importante. Y más si tú quieres seguir creciendo, porque la medida que que tu negocio quiera seguir explorando otras avenidas para diversificar tu negocio o expandirte a otros territorios, es mucho más fácil hacerlo con un banco que te conozca y que te dé la mano. Que empezar en frío y empezar a buscar. Y obviamente, y mira desde este punto de vista,
Cuando tú tienes éxito, tú estás en mejor posición para tú decidir cómo y con quién lo haces. Pues un buen empresario, una buena empresa que tiene todo bien creado, tú puedes decidir a qué banco vayas. Porque todos los bancos van a estar peleándose por ti. Porque estás en esa posición y todos los bancos lo saben. Porque se sabe. Se van a estar buscándote y tú puedes decir, ok, déjame ver cuál. Porque todos los bancos más o menos son iguales, uno que otro. Lo que lo hace es el banquero, honestamente. Salvo que necesites algo más especializado, pues hay unos bancos que hacen cosas mejor que otros. Pero el banquero, tú puedes seleccionar, ok, tú te das ok, este banquero me gusta cómo me habló, pero mira cómo están los productos. Es una mejor posición de tú escoger y de tú decir, ok, estar en una mesa de decisión y decir, tal para cerrar el préstamo y decir, ok, este interés no me gusta, me voy. Y el banco va, espérate, vamos a afinar la... No te vayas. No te vayas. ¿Quieres un café? No, espérate. Entonces, ahí entran volvimos al principio, las excepciones. Ahí es que entran cuando estás en un nivel que tú puedes lograr que los bancos pueden hacer ese tipo de excepción por ti, pues eso obviamente ya estás en un nivel. Volviendo a tu pregunta, sí, definitivamente. O sea, que creaste una empresa con una buena reputación, que no es una buena marca que ofrecer, y entonces tú te apalancas con eso. Claro. Entonces ese va a ser tu frente de batalla frente a los bancos, ¿verdad? Que obviamente van a pedir muchos requisitos, pero si uno está con buena reputación, buen carácter, ¿verdad? Y el negocio corriendo y todo, y no mentir al banco, pues entonces está en mejor posición. ¿Dónde te pueden conseguir, José? Ok, trabajo con JP Morgan Chase en la parte de negocios, de business banking, o el banco Chase, el azulito. Me pueden conseguir en jose.cintron@chase.com con el 321-367-3001. Si no le contesto en la llamada, me pueden dejar un mensaje de voz o me envían un mensaje de texto y con mucho gusto le contesto.